Los años 60 nos dieron algunos de los filmes bélicos más atrevidos jamás vistos, películas que lo arriesgaron todo para decir la verdad, solo para ser olvidadas a la sombra de los éxitos de taquilla. ¿Qué le ocurre a un film cuando es demasiado audaz para su época? Algunas fueron censuradas, otras ignoradas, pero todas aún conservan un poder explosivo. Hoy vamos a descubrir 10 películas de guerra de los años 60, criminalmente subestimadas, que no te puedes perder. En el puesto número 10 tenemos Los Vencedores, del año 1963. Cuando Los Vencedores fue estrenada, los críticos la calificaron de demasiado sombría y poco patriótica. El público se mantuvo alejado, buscando un heroísmo más reconfortante en lugar de la cruda desesperación que esta película les presentaba. Dirigida por Carl Foreman, ya en la lista negra durante la era McCarthy, la película se atrevió a contar la historia de los soldados aliados, no como liberadores impecables, sino como hombres rotos atrapados en la maquinaria de la guerra. La premisa se desarrolla por Europa, mostrando pequeñas viñetas de la vida de los soldados, momentos de camaradería, crueldad y desilusión. A diferencia de las narrativas triunfalistas que predominaban en aquel entonces, esta película expuso las deserciones, las ejecuciones y el profundo vacío que dejaba una supuesta victoria. Una escena particularmente inquietante mostraba a un soldado siendo fusilado por cobardía, el mismo día de Navidad, mientras de fondo sonaban villancicos. Se cuenta que algunos espectadores abandonaron la sala en un silencio atónito y profundamente impactados. La controversia que generó fue absolutamente inmediata. Los distribuidores estadounidenses cortaron casi 20 minutos de la versión original, temiendo que dañara la moral durante la Guerra Fría. Los censores británicos se opusieron a su cruda representación de brutalidad y desesperación. Incluso su publicidad parecía apagada, como si el propio estudio estuviera nervioso por estrenar una película de guerra que no ofrecía consuelo. Detrás de cámaras, Foreman luchó con la presión constante de Columbia Pictures, quienes supuestamente le rogaron que inyectara más heroísmo y menos desesperación. Él se negó, afirmando, la verdad es más patriótica que una mentira. Su insistencia convirtió la película en huérfana en su propio tiempo. Con los años, sin embargo, Los Vencedores ha ganado un seguimiento de culto. Las audiencias modernas la ven como una de las declaraciones antibélicas más valientes de los años 60, una película que se negó a vestir la muerte de gloria. Hoy en día, permanece como un fantasma cinematográfico, difícil de hallar pero inolvidable una vez que se le ha visto. Verla es como abrir una cápsula del tiempo llena de desilusión, recordándonos que algunas verdades nunca estuvieron destinadas a ser fáciles. Número 9. Play Dirty, de 1969. Cuando se estrenó Play Dirty, los críticos la descartaron como una sombría imitación de 12 del patíbulo, pero lo que no vieron fue su genio implacable. Protagonizada por Michael Caine, la película no trataba sobre el noble sacrificio, trataba sobre la supervivencia, la traición y las difusas líneas de la moralidad en tiempos de guerra. La historia sigue a una unidad heterogénea de criminales y marginados encargados de sabotear los suministros de combustible alemanes en el norte de África. En papel, sonaba como otra aventura de tipos duros en una misión, pero el director, André de Toth, despojó el glamour y lo reemplazó con crudeza. El desierto fue filmado como una tumba infinita. Los hombres no murieron con grandes discursos, sino por agotamiento, sed y pura y absoluta futilidad. Lo que de verdad impactó a la gente fue el final. Sin querer revelar demasiado, simplemente digamos que los héroes no terminan con una sonrisa. El giro fue tan impactante que algunos distribuidores dudaron, afirmando que el público se rebelaría contra tanta desesperanza. Los críticos británicos lo calificaron de antimilitar, mientras que el público estadounidense lo ignoró en gran medida, prefiriendo los heroísmos más tradicionales de John Wayne. Detrás de la cámara, la película estuvo plagada de conflictos internos. El productor Harry Saltzman, recién salido de la franquicia de James Bond, supuestamente chocó con de Toth por el tono. Saltzman deseaba un mayor espectáculo. De Toth, por su parte, buscaba la desesperación. Michael Caine admitió más tarde haber aceptado el papel por dinero, pero llegó a apreciar su cruda honestidad, aunque esto significara menores ganancias en taquilla. Con el tiempo, Play Dirty ha sido reevaluada. Los historiadores de cine ahora la llaman uno de los retratos más implacables de la Segunda Guerra Mundial, una obra maestra cínica que anticipó el sentimiento antibélico de los años 70. Sus batallas fangosas y caóticas influyeron en películas de guerra posteriores, que abandonaron el heroísmo impecable. Hoy, Play Dirty se erige como una advertencia. La guerra no siempre crea héroes, a veces solo los entierra. Pudo haber sido olvidado en su propia época, pero sus ecos resuenan más fuerte que nunca. En el puesto número 8, The Bedford Incident, de 1965. Cuando The Bedford Incident se estrenó, muchos esperaban simplemente otro thriller naval. En cambio, se encontraron con un espectáculo.
Una bomba de tiempo psicológica que dejó a las audiencias conmocionadas. Protagonizada por Richard Widmark como un capitán estadounidense de carácter duro y Sidney Poitier como un periodista escéptico, la película exploró la paranoia de la Guerra Fría a través de la tensión claustrofóbica de un destructor que cazaba submarinos soviéticos. La premisa era simple, pero aterradora. Un solo movimiento en falso podría encender la Tercera Guerra Mundial. Lo que lo hacía tan inquietante era su negativa a ofrecer alivio. La obsesión del capitán por la disciplina desemboca en un escalofriante accidente que desata una catástrofe. Los espectadores salieron susurrando que parecía menos ficción y más profecía. La polémica estalló de inmediato. Algunos grupos militares condenaron la película por sugerir que el liderazgo estadounidense sería tan imprudente como para iniciar una guerra nuclear. Columbia Pictures incluso suavizó su material promocional, recelosa de enfadar al Pentágono durante la escalada de Vietnam. Corrieron rumores de que funcionarios del gobierno odiaban la película por hacer que la estrategia de la Guerra Fría pareciera frágil. Tras bambalinas, Widmark supuestamente chocó con el director James B. Harris, quien insistía en una representación aún más cruda de la arrogancia militar. Harris, quien había trabajado con Stanley Kubrick, imbuyó la película de ese mismo pavor frío y clínico, pero resultó ser demasiado para el público de 1965 que solo buscaba escapismo. La recaudación en taquilla fue pésima, y sin embargo, en retrospectiva, The Bedford Incident se adelantó años a su tiempo. Sus temas de política de riesgo y error humano predijeron la paranoia de películas como Marea Roja e incluso Doctor Strangelove. Hoy sobrevive como una obra maestra de culto, una que se atrevió a susurrar lo impensable, que la mayor amenaza para la paz podría no ser el enemigo, sino nuestra propia obsesión con el control. Número 7. El infierno para los héroes, de 1962. Cuando El infierno para los héroes llegó, los críticos no supieron qué pensar. Dirigida por Don Siegel y con Steve McQueen, la película era austera, brutal y mucho menos glamurosa que las heroicas películas de guerra de los 50. Para audiencias que esperaban un patriotismo desbordante, en cambio, recibieron una sombría meditación sobre la supervivencia y la futilidad. La historia sigue a un pequeño grupo de soldados estadounidenses que defienden un desolado frente contra abrumadoras fuerzas alemanas. McQueen interpreta a Reese, un solitario amargado y enojado que desconfía de la autoridad y no lucha por la gloria, sino por puro instinto de supervivencia. No hay discursos grandilocuentes, solo agotamiento, miedo y una profunda ambigüedad moral. Esos momentos finales, donde los hombres son sacrificados para mantener un terreno que parece carecer de todo sentido estratégico, impactan a la audiencia como un golpe directo en el estómago. La controversia llegó de forma silenciosa. Algunos acusaron la película de ser demasiado cínica, especialmente por su sugerencia de que el liderazgo era a menudo incompetente y que los soldados eran considerados prescindibles. Durante la Guerra Fría, tales temas resultaban incómodos, sobre todo para un sistema de estudios aún ansioso por proyectar la fuerza militar estadounidense. La película fue poco promocionada, quedando eclipsada por producciones de mayor envergadura. La producción no resultó sencilla. McQueen, según se informa, tuvo enfrentamientos con sus compañeros de reparto y exigió cambios en los diálogos para hacer a Reese más oscuro y complejo. El estudio eliminó varias escenas de Siegel, preocupado de que fueran demasiado sombrías. Los críticos le dieron reseñas tibias, tildándola de cruda, pero desagradable. Sin embargo, con el tiempo, Hell is for Heroes ha sido aclamada como uno de los dramas bélicos de pequeñas unidades más realistas de su época. Su historia austera, sus paisajes duros y su enfoque en la psicología del miedo inspiraron películas posteriores de la Guerra de Vietnam. Hoy, se erige como prueba de que las películas de guerra no necesitan espectáculo, necesitan verdad. A veces el acto más heroico es simplemente resistir hasta el amanecer. Número 6. Morituri, 1965. Cuando Morituri fue estrenada, debió haber sido un éxito. Marlon Brando en el apogeo de su fama, junto a Yul Brynner en un tenso thriller de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, fracasó tan estrepitosamente que el propio Brando bromeó más tarde diciendo que contribuyó a arruinar su carrera en los años 60. Pero, bajo el desastre de taquilla, se esconde una de las películas de guerra más subestimadas de la década. La historia sigue a Robert Crane, un desertor alemán interpretado por el actor Brando, forzado por los británicos a hacerse pasar por un oficial nazi a bordo de un barco mercante que transporta carga vital. Su misión es sabotear el barco antes de que llegue a aguas controladas por Japón, pero todo se tuerce cuando el curtido capitán de Yul Brynner sospecha, iniciando un juego de engaño y supervivencia. El público esperaba la bravuconería habitual de Brando, pero en cambio interpretó a Crane.
Tan ansioso, reacio y profundamente humano. La película tuvo un desarrollo lento. Estuvo llena de tensión moral en lugar de acción. Los críticos de la época la consideraron muy dialogada y poco comercial. Peor aún, corrían rumores de que Brando chocó con el director Bernhard Wicki, negándose a seguir las indicaciones de escena y exigiendo reescrituras a mitad del rodaje. El set se volvió tan caótico que algunos del equipo susurraban que parecía más un motín que una película. Su recepción fue desastrosa. Pocos lo vieron, menos lo elogiaron. Fox lo sepultó rápidamente, no queriendo otro desastre financiero después de Cleopatra, pero con el tiempo, historiadores de cine han reevaluado Morituri. Ahora la ven como una audaz meditación sobre la identidad, el miedo y la delgada línea entre la lealtad y la supervivencia. La actuación contenida de Brando, antes desestimada, se siente sorprendentemente moderna. Hoy, Morituri vive a la sombra de películas de guerra más conocidas, pero para quienes la buscan, ofrece un mensaje inquietante. En tiempos de guerra, la supervivencia a veces exige máscaras, mentiras y traiciones, y esas cicatrices nunca sanan por completo. Número 5. King and Country, 1964. Cuando King and Country se estrenó, no irrumpió en las salas de cine con batallas épicas ni con bandas sonoras grandiosas. En cambio, susurró su acusación en espacios pequeños y asfixiantes. Dirigido por Joseph Losey, este drama en blanco y negro no se ambientó en un campo de batalla, sino dentro de una corte militar británica durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, sus temas de la futilidad y la autoridad lo hicieron resonar profundamente durante la década de 1960. La película nos presenta al soldado Hamp, interpretado por Tom Courtenay, un soldado cansado, acusado de deserción. La defensa de Hamp está a cargo del capitán Hargreaves, interpretado por Dirk Bogarde, quien al principio muestra una fría indiferencia, pero poco a poco siente el peso abrumador de la injusticia. No se libran grandes batallas, sino únicamente interrogatorios, y prolongados silencios, y la inminente e inevitable perspectiva de la propia ejecución. La controversia era inevitable. Aunque técnicamente trataba sobre la Primera Guerra Mundial, el público y la crítica rápidamente trazaron paralelismos con Vietnam y los enredos coloniales de Gran Bretaña. El ejército británico aborrecía la sugerencia de la película de que los soldados eran peones prescindibles, y algunos cines fueron presionados para no proyectarla. Incluso su presupuesto, que era mínimo, se convirtió en motivo de burla, con algunos críticos que lo tildaron de obra teatral filmada. Entre bastidores, Losey, un exiliado estadounidense que fue incluido en la lista negra durante la era McCarthy, aportó una ira latente a la producción. Se dice que Bogart reescribió una gran parte de su diálogo, haciendo a su personaje más frío y después más humano de lo que el guión original pretendía. La actuación de Courtenay, discreta y frágil, dejó al público profundamente inquieto, como si hubieran presenciado algo demasiado real. Aunque fue mayormente ignorada en su estreno, King and Country es ahora considerada una de las declaraciones antibélicas más crudas de su época. Su austero enfoque en justicia, deber y traición influyó en filmes posteriores sobre tribunales militares y la responsabilidad de mando. Hoy se siente como un aullido silencioso que resuena a través de décadas. A veces, la guerra no está en el campo de batalla, está en la sala del tribunal, donde la verdad misma está a prueba. Número 4. Demasiado tarde para el héroe, 1969. Cuando se estrenó Demasiado tarde para héroes de Robert Aldrich, las expectativas eran altísimas. Aldrich ya había dirigido 12 del Patíbulo, y aquí tenía a Michael Caine y Cliff Robertson liderando la carga. Sin embargo, lo que pudo ser una aventura bélica popular se convirtió en una de las películas más polémicas de la década. La trama sigue a un grupo de soldados británicos y estadounidenses enviados a destruir una estación de radio japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. A primera vista, podría parecer una historia más de misión suicida, pero en lugar de un heroísmo rudo y puro, Aldrich nos presenta un mundo de cinismo, traición y soldados que actúan motivados únicamente por el miedo y su propio interés. El personaje de Caine, un Cockney cínico, cuestiona abiertamente el sentido de la misión, mientras que el oficial de Robertson lucha contra la cobardía y la incompetencia dentro de la unidad. El público estaba inquieto. Querían acción, pero Aldrich les dio decadencia moral. Las críticas de la época lo calificaron de demasiado hablador y nihilista. Algunos incluso acusaron a Aldrich de traicionar el género que él ayudó a definir. El ejército estadounidense, según se informó, desaprobó su estreno, incómodo por la representación de soldados aliados como egoístas y corruptibles. La producción no fue más sencilla. Aldrich, conocido por sus constantes enfrentamientos con los estudios, luchó por mantener el final sombrío.
Robertson supuestamente resentía el creciente estrellato de Kane, creando tensión en el set. Algunas escenas se rodaron con prisa, bajo condiciones brutales en Filipinas, con varios miembros del equipo enfermando gravemente. El resultado, un rotundo fracaso de taquilla. Pero décadas después, los historiadores argumentan que Too Late the Hero simplemente se adelantó a su tiempo. Su tono sombrío anticipó la desilusión de las películas bélicas de los años 70, como Un puente demasiado lejos y Apocalypse Now. Hoy, el mensaje de esta película todavía perdura. En la guerra, la valentía y la cobardía pueden coexistir en el mismo ser humano, y a veces el verdadero heroísmo solo se manifiesta cuando ya es demasiado tarde. Número 3. La colina, 1965. Cuando Sidney Lumet estrenó The Hill, no fue comercializada como una película de guerra típica. En cambio, fue un drama psicológico implacable, ambientado en una prisión militar británica en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. Sean Connery, recién salido de su fama de James Bond, sorprendió al público al abandonar el glamour de espía elegante por la brutalidad cruda. La película sigue a prisioneros obligados a soportar castigos interminables. El más infame era escalar una duna artificial, en el calor del desierto, hasta el colapso. El personaje de Connery, Joe Roberts, no es un espía ni un oficial, sino un soldado encarcelado por haber golpeado a un superior. Los verdaderos villanos no son los nazis, sino que son oficiales británicos cuya crueldad expone la profunda corrupción del poder. Los censores estaban inquietos. A la Junta Británica de Clasificación Cinematográfica le preocupaba que su retrato poco halagador del ejército generara controversia, especialmente porque Gran Bretaña seguía muy involucrada en conflictos globales. La violencia no era sangrienta, pero su intensidad psicológica dejó al público perturbado. Algunos críticos la calificaron de sádica. Los E.U. Los militares, según se informa, lo aborrecieron tanto que se mantuvieron al margen de las proyecciones. Detrás de la cámara, Lumet llevó a su elenco hasta el punto de quiebre. Filmando bajo el calor abrasador español, obligó a los actores a subir dunas de verdad repetidamente. Connery estuvo a punto de colapsar y varios miembros del elenco, según se informó, sufrieron golpes de calor. Sin embargo, la autenticidad le dio a la película su implacable realismo. El propio Connery la consideró uno de sus papeles más orgullosos, un rechazo deliberado al glamour de James Bond. La película fue un éxito modesto, pero no el taquillazo que el nombre de Connery sugería. Con el paso del tiempo, sin embargo, se ha transformado en un clásico de culto, muy venerado por los cinéfilos por su cruda y directa mirada hacia la crueldad institucional. Hoy en día, La colina resuena no únicamente como un relato bélico, sino como una advertencia de alcance universal. En ocasiones, las batallas más letales no se combaten con proyectiles, sino con el poder, el orgullo y la obediencia. Número 2. El tren, 1964. Cuando se estrenó El tren, el público quedó impactado, no solo por su historia, sino por su pura fisicalidad. Dirigida por John Frankenheimer y protagonizada por Burt Lancaster, la película convirtió la Segunda Guerra Mundial en una brutal partida de ajedrez entre el arte y la guerra. Sin embargo, a pesar de su innegable brillantez, quedó opacada en la taquilla por otros espectáculos bélicos mucho más llamativos. La premisa argumental es asombrosamente sencilla, pero está completamente cargada de una tensión palpable. Los nazis intentan pasar de contrabando invaluables tesoros de arte francés hacia Alemania, mientras su vasto imperio se desmorona, mientras que la resistencia francesa, encabezada por el personaje de Lancaster, La Biche, se esfuerza por detenerlos. Lo que sigue no es solo sabotaje, sino una meditación sobre el sacrificio, la cultura y por lo que vale la pena morir. La controversia no tardó en rodear la película. Algunos críticos cuestionaron si era creíble que los hombres arriesgaran sus vidas por pinturas mientras Europa ardía. Funcionarios franceses supuestamente temían que trivializara la ocupación, mientras que los distribuidores estadounidenses temían que resultara demasiado intelectual para las audiencias masivas. El estudio estuvo a punto de cortar diálogos clave, pero Frankenheimer luchó para mantener intacta su esencia filosófica. Detrás de escena, el caos era legendario. Lancaster realizó casi todas sus propias acrobacias, saltando sobre trenes en movimiento, rodando bajo ruedas que iban a toda velocidad y corriendo a toda velocidad por las vías, mientras locomotoras reales se abalanzaban directamente hacia él. Un truco le dejó una rodilla torcida, pero él insistió en terminar el rodaje. Frankenheimer filmó choques de trenes reales, haciendo explotar locomotoras que valían fortunas, negándose a usar miniaturas. El resultado fue una autenticidad cruda y peligrosa que el CGI moderno nunca podría replicar. Aunque los críticos elogiaron su gran realismo, a El tren le costó mucho encontrar a su público. Muchos preferían historias más sencillas de heroísmo en el campo de batalla, pero con el paso del tiempo ha ascendido en prestigio como una verdadera obra maestra, un thriller bélico e intelectual que combina la acción
con una profundidad digna del cine de autor. Hoy en día, su mensaje se percibe atemporal. Incluso en medio del caos más absoluto, la cultura sigue siendo importante y existen tesoros por los que realmente vale la pena luchar, sin importar el precio que haya que pagar. Número 1. Batalla de Argel, 1966. Pocas películas conmovieron al mundo de la forma en que lo hizo La Batalla de Argel. Dirigida por Guillo Pontecorvo, esta producción ítalo-argelina parecía tan increíblemente real que el público la confundió con un documental. Su realismo inquebrantable lo convirtió en un pararrayos global y aseguró que fuera censurado, prohibido y susurrado durante décadas. La película describe la brutal guerra de guerrillas urbana entre rebeldes argelinos y fuerzas coloniales francesas en los años 50. Filmada en blanco y negro con una textura granulada, utilizando actores no profesionales y cámaras de mano, desdibujó la frontera entre el cine y la realidad. Explosiones en cafés concurridos, emboscadas en callejones sombríos, la tortura de prisioneros, todo fue presentado con crudo detalle. Los espectadores salieron de los cines conmocionados, sin saber si habían presenciado historia o propaganda. La controversia fue inmediata y feroz. Francia prohibió la película por completo durante años, calificándola de incendiaria. En Estados Unidos, algunos cines se negaron a proyectarla, temiendo que inspirara movimientos radicales. El Pentágono la estudió discretamente como herramienta de entrenamiento en contrainsurgencia, prueba tanto de su poder cinematográfico como de su inquietante precisión. Entre bastidores, la producción estuvo llena de tensión. El gobierno argelino apoyó la película, pero circulaban rumores de que exigían cambios para glorificar la resistencia. Pontecorvo, sin embargo, insistió en la ambigüedad moral, mostrando tanto los bombardeos de civiles por parte de los rebeldes como la tortura del ejército francés con la misma crudeza. Algunos miembros del equipo, según se informa, temían represalias por siquiera trabajar en un proyecto tan políticamente radioactivo. Inicialmente, los números de taquilla eran bajos, pero la reputación de la película creció con cada año que pasaba. A finales de los 60, se convirtió en un grito de guerra para los movimientos anticoloniales de todo el mundo. Hoy es considerada una de las mejores películas de guerra jamás realizadas, estudiada en escuelas de cine, clases de ciencias políticas y academias militares por igual. La batalla de Argel nos recuerda que el cine puede ser más que entretenimiento, puede ser un arma, un espejo y una profecía. Pocas películas se atrevieron a tanto, y menos aún pagaron un precio tan elevado por su valentía. Estas 10 películas demuestran que, en ocasiones, las historias de guerra más impactantes son aquellas que el mundo intentó silenciar. Cada una conlleva peligro, controversia o negligencia, pero también una verdad demasiado poderosa para ser ignorada. ¿Cuál de estas joyas olvidadas buscarás primero? Deja tu respuesta abajo y no olvides darle like, suscribirte y compartir para más historia oculta.